Que María tuvo más hijos, lo dicen los protestantes. Con esta y otras mentiras ganan a los ignorantes. No entienden las escrituras y se dicen estudiantes. Hola hermanos, tengan todos muy buenas tardes. Estamos ya en nuestro cursillo, en nuestro librito. Soy católico del padre Flaviano Amatuli. Estamos queriendo transmitir esta catequesis para todo el pueblo de Dios, especialmente aquellos con los que no podemos compartir de cerca, llegar un poquito más cerca a ustedes y que ustedes tengan la experiencia de la palabra de Dios. Decía San Jerónimo, desconocer la escritura es desconocer a Dios. Y eso es lo que está pasando muchas veces en nuestros medios. Muchos nos hemos puesto a hablar porque desconocemos la escritura. Y cuando desconocemos la escritura, entonces estamos desconociendo a Dios. Y a la vez podemos entender un poquito los temas que muchas veces a nosotros nos atacan la fe de todos los hermanos católicos. Así que vamos a tratar de ver nuestro ABC, nuestro silabario, el tema número 9, que se llama Los hermanos de Jesús. Lo hacemos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De San Mateo capítulo 12 en el versículo 46. Mientras Jesús estaba todavía hablando a la muchedumbre, su madre y sus hermanos estaban de pie afuera, pues querían hablar con él. Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están allí fuera y quieren hablar contigo. Pero Jesús dijo al que le daba el recado, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Él, indicando con la mano a sus discípulos, dijo, estos son mi madre y estos son mis hermanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es el caballito, el otro caballito en que muchos los hermanos separados se meten para poder atacar la fe de los católicos cuando se trata de hablar un poquito más de la Virgen María. Entonces dicen, ataquen el punto que María no es virgen porque tuvo más hijos. Y la verdad no es esa. La Biblia nunca habla de los hijos de María. La Biblia habla de los hermanos de Jesús. Y eso lo tenemos que ver bien claro, bien claro. Otro día hablaremos de la virginidad de María. Pero ellos, como no entienden la parte todavía, cómo interpretar la escritura, entonces ellos se imaginan, como Jesús tuvo más hermanos, entonces quiere decir que son hijos de la Virgen María. Entonces, la Virgen María nunca fue virgen, porque una mujer que haya parido no puede ser virgen. Esa es la actitud de ellos. Pues no es el caso de la Biblia. Cuando miramos la palabra de Dios, revisémosla otra vez para que no los haga largo. Dice, mientras Jesús estaba todavía hablando a la muchedumbre, su madre y sus hermanos estaban de pie afuera, pues querían hablar con él. Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren hablar contigo. Noten, tu madre y tus hermanos. Primer punto. Pero Jesús dijo al que daba el recado, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Indicando con la mano a sus discípulos, dijo, estos son mi madre y estos son mis hermanos. Jesús nunca puso en duda ni en contexto que la Virgen María haya tenido más hijos. Lo que sí especificó claramente, y cuando usted platique con alguien, la pregunta sería esta: ¿me va a hablar de la virginidad de María o me va a hablar de los hermanos de Jesús? Él le va a decir, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. No es lo mismo. En la Biblia no es lo mismo. Así que por un punto se habla,
por la virginidad de María, y en otro punto se habla de los hermanos de Jesús. Y ese es el caballito en el que se van a meter. Y todos aseveran, es que María tuvo más hijos aparte de Jesús. Y aunque el católico le diga, no es cierto, lea más la Biblia, a ver de qué se trata. La Biblia está hablando de parientes y no está hablando de hermanos carnales. Vamos a revisar ese texto en Génesis, en el capítulo 13, en el versículo 8. Dice la palabra de Dios. Vamos a leerle primero el texto para especificar 12:5. Oigan bien lo que dice cuando Abraham se va de su pueblo. Dice, Abraham tomó a su esposa Sarai y Lot, hijo de su hermano, con toda la fortuna que había acumulado y el personal que había adquirido en Harán, y se pusieron en marcha hacia la tierra de Canaán. Ese es Génesis 12:5. Abraham se va con Lot, hijo de su hermano, y su esposa Sarai. Dos parientes. Vamos a ver. En Génesis 13:8 acontece algo. Y Abraham, padre de nuestra fe, que nos va a enseñar nuestra fe, pone al descubierto la palabra clave en el Antiguo Testamento. Dice Génesis 13:8. Así pues, Abraham le dijo a Lot, mira, es mejor que no haya pelea entre nosotros ni entre mis pastores y los tuyos, ya que somos hermanos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a ver el término hermano. Cuando Abraham se fue, dice que tomó a Lot, hijo de su hermano. En el vocabulario de nosotros, los latinos de Occidente, hijo de su hermano, ¿qué es de nosotros? Sería sobrino de Abraham, Pero en Génesis 13:8, Abraham no le dice, sos mi sobrino. En Génesis 13:8 le dice, es bueno que no peleemos. Le dice, porque somos hermanos. Porque en el Antiguo Testamento no existía, y en el Nuevo Testamento no existía en el vocabulario judío esa riqueza que nosotros los latinos y en el mundo occidental tenemos, que hay tíos, primos, tías y un puño de parientes que nosotros le llamamos. Antes todo eran tribus, países, y todos los miembros de un mismo país son hermanos. Ese es referente al término hermano. Y muchas veces le dicen a usted, sí, pero mira lo que dice. Marcos 6:3 dice claramente, ¿no es este Jesús el carpintero, el hijo de María y el hermano de Santiago, José, Judas y Simón y sus hermanos no viven entre nosotros? Claramente, volvamos a leer la Biblia despacito y dice, ¿no es este Jesús el carpintero, el hijo de María? Y noten que la Biblia dice, y él separa, hermano de Santiago, pariente, José, pariente, Judas, pariente, y Simón, pariente. ¿Y sus hermanas no están entre nosotros? Otro día, cuando estemos con ustedes, vamos a aclarar todos donde se encuentran en la Biblia, todas estas personajes, quiénes son. Y nos vamos a ir allá por San Mateo 27:56, nos vamos a ir allá por San Juan 19:25, nos vamos a ir allá a un puño de textos, para que usted vaya descubriendo poco a poco todas las citas bíblicas donde están y quiénes eran cada uno de ellos. ¿Verdad? Bueno, seguimos. Hermanos y parientes, no es lo mismo. El mismo Jesús, oigan bien, nunca aludió a la palabra hermanos en otro sentido para el pueblo judío.
Uno era San Mateo 5:23. Dice claramente, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de tu hermano, tiene algo contra ti, y deja allí mismo tu ofrenda entre el altar y vete primero a hacer las paces con tu hermano. Hermano se refería a los miembros de un pueblo, a los miembros de una tribu, a los miembros del país, que no tenía que estar en contienda con ninguna persona. Y el mismo San Mateo 23 va a decir por allá en el versículo 8, 7 y 8, si no me equivoco, dice, todos ustedes, todos nosotros, somos hijos de un mismo Padre. Por lo tanto, dice la Biblia, somos hermanos. O sea, todos en el contexto. Los hijos de Dios, por tener a Dios como Padre en general, todos somos hermanos. No así algún loco que anda diciendo en su secta que ellos no son hermanos de nosotros, porque ellos se van a ir para el cielo y nosotros nos vamos a ir para el infierno. No, no es así. Eso es desconocer la Biblia. Y decía San Jerónimo, desconocer la Escritura es desconocer a Dios. Y conocer la Escritura es conocer a Dios. ¿Verdad? Entonces, en el templo de Jerusalén, y hasta en las bodas de Caná nos dicen muchas veces, Jesús despreció a tu mamá, a su mamá. Jesús nunca respetó a María. Yo no sé por qué ustedes la respetan tanto, dice. Si Jesús no la respetó. Miren cuando le dijo, mira, no tienen vino. ¿Qué tengo contra ti, mujer? No ha llegado mi hora. Pero eso no quiere decir que la haya despreciado. Al contrario, eso quiere decir que la apreció. Dirán, ¿y por qué? Claro, porque allí había necesidad de un milagro. Si Jesús no hubiera respetado a la Virgen María, ¿hubiera hecho el milagro? ¿Verdad que no? No lo hubiera hecho. Pero el milagro de las tinajas, del agua, ¿se convierten en vino? ¿Sí o no? Sí. Entonces, quiere decir que Jesús respetaba mucho a su madre. Y si Jesús respetaba a su madre, entonces, vamos a ver, ¿dónde quedamos nosotros que nosotros no debemos de respetarla? Sí debemos de respetarla. Sí debemos de respetarla. Así como Jesús respetó a la Virgen María. Y miren, qué bonito. Porque los mismos se acuerdan de la resurrección, que estamos en Pascua, gracias a Dios. Hemos logrado llegar a la Pascua. En San Juan, cuando usted va a San Juan 17, usted se encuentra con algo bien bonito. Porque allí nos sigue aclarando que no se trata de hijos de la Virgen María, sino que se tratan de hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice. 20:17. San Juan 20:17. Dice la palabra de Dios. Jesús le dijo, suéltame, pues aún no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos. Si usted oye a Jesús en nuestro continente, en nuestro país, en nuestro pueblo, con esta riqueza que nosotros tenemos, diversidad para poder hablar, si le dice, voy a decirle a mis hermanos, ¿dónde hubiera ido? Hubiera ido donde los hijos de la Virgen María. ¿Sí o no? Allí hubiera ido, porque esos eran los hermanos carnales de Jesús. Pero no es así. No es así. María Magdalena, que es la que estamos ahorita presente con Jesús aquí, dice, y María Magdalena se fue y dijo a los discípulos, versículo 18, he visto al Señor y me ha dicho esto. Miren qué bonito. He visto al Señor y me ha dicho esto.
O sea, ¿de qué estaba hablando? De que cuando Jesús hablaba de sus hermanos, no se refería a los hijos de la Virgen María. ¿Se refería a quién? Se refería a sus parientes, a los discípulos, a los que andaban con él. A los que andaban con él. Entonces, hermanos, nosotros no podemos andar inventando que la Virgen María con este texto tuvo más hijos, sino que eran parientes o discípulos o seguidores de quién, del maestro. Aparte de eso, cuando usted lee San Juan 19, 26, San Juan 19, 26, lee claramente y dice, oigan bien cómo dijo Jesús. Jesús, al ver a la madre y junto a ella el discípulo que más quería, oigan bien, al discípulo, en este caso los hermanos, porque María Magdalena ya había especificado que los hermanos de Jesús eran los parientes del Señor, los discípulos del Señor. Entonces Jesús, al ver junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu hijo. 27. Después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y de aquel momento el discípulo se la llevó para su casa. ¿Quiénes eran? Los discípulos del Señor, los hermanos del Señor, no los hijos de María. Por eso, cuando donde usted llegan y le dicen, mire, que yo sé que la Virgen María tuvo más hijos, porque en San Marcos 6:3 dice que ahí están los hijos, que ya dijimos que en sus catequesis más ampliadas las vamos a poder, o si no, se buscan un libro del padre Flaviano Matuli para que ustedes vayan estudiando y profundizando más la fe, especialmente el diálogo con los protestantes. Y usted va entendiendo un poquito más la palabra de Dios. Entonces dirá usted, es que se la dejó a Juan porque los discípulos eran mareros. No. No podemos inventar de esa forma. No se la dejó a un hermano carnal porque Jesús no tuvo hermanos carnales. Tuvo hermanos del mismo pueblo, de la misma tribu y seguidores que se llamaban discípulos y apóstoles, a cual cariñosamente, como usted en su grupo, en su congregación, les dice a los demás, hermanos. Bueno, vamos a ir quedándonos por ahí, pero no sin antes dejar una cita bíblica de memoria. San Mateo 5:23. Y dice así, esta es un poquito más larga. Si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí mismo tu ofrenda ante el altar y vete primero a hacer las paces con tu hermano. San Mateo 5:23. Nuevamente, si tú estás para presentar a tu ofrenda en el altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y vete primero a hacer las paces con tu hermano. San Mateo 5:23 y 24. Si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y vete primero a hacer las paces con tu hermano. Esa va a ser la cita a memorizar. Habrán otros textos, otras citas que contestar en su librito para que usted trabaje un poquito más y siga en el caminar del Señor. Bueno, hermanos, nos vamos a despedir hasta ahí. Con esto basta. Más adelante seguiremos profundizando un poquito más en el tema 10
Así que vamos a quedarnos ahí. Que Dios les bendiga y todo lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No quieren o no lo entienden los hermanos separados. Que hermano tiene en la Biblia distintos significados. Tío, sobrino y hermano, amigo y hasta